Bueno, buen día a todos, ¿cómo están? Les voy a pedir que en lo posible puedan habilitar sus cámaras para, para poder hablarle a la computadora. Bienvenida Anaí, bienvenido Héctor, María. Feliz día a las chicas, feliz día de la madre. Que el Señor les bendiga mucho. Bueno, hoy un domingo especial, ¿no? Anoche estábamos pensando si hacerla o no a la reunión, pero creemos que es importante poder guardar también el día del Señor, ¿no? Para poder estudiar su palabra. La idea de esto es que sea cortito también el estudio para que podamos estudiar durante la semana también, puedan revisar el video. Anita, te invitamos a anotarte en el Classroom. Estamos haciendo un estudio de Colosenses que empezamos el domingo pasado. Ya hay un examen, ya hay tarea, así que vamos bastante bien por ahora. Así que Anita, te animamos a que puedas anotarte. Felicitaciones ahí a todos los que han hecho el examen, muy buenas notas, estamos muy contentos de que esto va todo bien y que muchos se han prendido, ¿no? Así que bueno, como ya estaba iniciando la grabación, yo quiero compartirles acá, a ver, un segundito. Acá está, muy bien. Bueno, antes que nada vamos a orar para que el Señor dirija esta reunión y para que en su voluntad podamos escuchar de su voz y podamos ser edificados, ¿no? ¿Oramos? Amado Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso día. Padre, queremos rogarte que bendigas a todas las madres en este día especial. Señor, gracias por mi mamá, por mi esposa, Señor, que son dos mujeres fundamentales en mi vida también. Y Padre, queremos orar por aquellas personas que, Señor, hoy están atravesando un momento difícil, Señor, en este tiempo, en este día especial. Y Padre, no quería dejar de orar, Señor, por este muchacho que tuvo el accidente este fin de semana, Señor. Ochonga, que tuvo obras en su salud, Señor, y que ocurra un milagro, Señor, también en su vida. Oramos por todo lo que viene después de ese accidente. Y oramos también por la familia, Señor, y por una restauración de ese corazón, Señor, que seguramente está dolido, Señor. Queremos humillarnos delante de ti, Padre Celestial, y pedirte que tú dirijas esta reunión. Padre, queremos pedirte que tú nos enseñes, que podamos aprender de tu palabra, que podamos ser edificados y que podamos llevarlo a la práctica, Señor, que eso es lo que le da el crecimiento a la iglesia. Gracias por cada uno de los que se ha conectado y te pido por aquellos que, Señor, están orando, Señor, y viendo, Señor, que la van a ver durante la semana a la predicación, que puedan estudiar también de manera responsable, que todos podamos aplicar los principios que vamos a aprender en este libro y que juntos podamos así edificar tu iglesia. Te pido que, Señor, nos hables a nuestros corazones y que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, a poder aplicar lo que tú nos vas a enseñar. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, ¿se me escucha bien ahí? ¿Sí? A veces tengo problemas con esta máquina que me muestra, me da una voz medio robótica. Pero bueno, vamos a empezar. Que viva el mate, ¿no? Bueno, la semana pasada, después voy a comentarle un poquito acerca de los exámenes, ¿sí? Hubieron algunos errores en una de las preguntas que era un poquito con trampa también, ¿no? Pero lo bueno es que le han entendido todos a este punto, ¿no? Que tiene que ver con las palabras hermenéutica,
con exégesis, y la tercera palabra, que acá no está, porque la tarea era que ustedes la busquen. ¿Quién sabe qué palabra era? A ver si alguien la puede decir. Pueden habilitar sus micrófonos. ¿Cuál era la otra palabra? ¿Cómo? Y exégesis. ¿Y exégesis? Eisegesis, ¿no era? Eisegesis, muy bien. Bueno, esta palabrita que la tarea era buscarla, ¿no? Vi que por ahí quedó medio confuso, porque yo no usé la palabra objetiva, ¿no? Porque lo que es eisegesis es darle el significado al texto que a mí me parece, ¿no? Es algo como subjetivo. Y exégesis es la aplicación de los principios en los que el intérprete en realidad saca del texto el significado de las escrituras de manera objetiva, ¿sí? Y un error grandísimo que tienen muchos predicadores hoy, que es un error que podemos tener todos también, ¿no? Porque a mí también me ha pasado, es alegorizar acerca de una lectura. ¿Qué es alegorizar? Bueno, es tipo algo así como imaginar o darle un significado a la lectura que no lo tiene. Por ejemplo, un caso para que se entienda, por ejemplo, armar un mensaje en la historia de David, cuando David pelea contra Goliat. ¿Cuántas piedras levanta David? A ver quién sabe. Que me haga con la mano. Acá Jessy adivinó. 3, dice María, a ver quién no más. ¿Cuántas piedras levantó David cuando fue a pelear con el gigante? Levantó 5. 5, ¿no? Entonces, alegorizar sería algo así como preparar un mensaje que tenga de título, por ejemplo, las 5 piedras para tus 5 gigantes, ¿no? Y detallar 5 gigantes en la vida, entre comillas, ¿no? Eso sería alegorizar. En realidad la historia que está contando la Biblia es acerca de este joven que mató a Goliat, ¿no? Y le estamos dando un significado a esas piedras que no lo tenían, ¿no? No sabemos si él levantó 5 porque eran 5 gigantes, o sea, tenía un 100% de efectividad quizá. Entonces, a veces terminamos alegorizando, ¿no? En un pasaje y tomando ideas que el pasaje no lo dice, ¿no? Y ahí está el cuidado que debemos tener como estudiantes, digamos, de la palabra de Dios, y más aún como enseñadores de la palabra, ¿no? Poder darle el significado que realmente el autor quiso decir para poder aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Eso es lo que hoy prácticamente muchas personas están omitiendo en el estudio de la Biblia, ¿no? Mucha gente está estudiando un pasaje, muchas personas estudian un pasaje y no lo aceptan de manera tal hasta que no tiene algo práctico para aplicar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que a veces buscamos la aplicación personal en vez de estudiar realmente la palabra de Dios, ¿no? Y por eso nos hemos desafiado a poder estudiar de manera correcta y precisa. Bueno, hay muchas cosas más que podemos estudiar también, ¿no? No es que esto es el todo, pero quería mostrarles más o menos acerca de este bosquejo en el libro de Colosenses, cómo utilizamos la Biblia de estudio, una herramienta que muchos tenemos en casa, ¿no? Y si no tenés una Biblia de estudio, yo te recomiendo ahorrar y comprate una Biblia de estudio para poder aplicar estos principios que tiene cada una, ¿no? Cada una tiene algo en especial, pero son muy buenas para el estudio personal. Y en este caso, se me ocurrió tomar el bosquejo de la Biblia de estudio Rairi, ¿sí? Que es esta que tengo acá.
esta Biblia de estudio Ryrie. Esta es la ampliada, versión Reina Valera 1960. Cuando yo la compré a esta estaba a 900 pesos. Ahora es una locura los precios cómo se han ido a las nubes. Sí, ahora está valiendo creo que cerca de 5.000 pesos una Biblia de estudio así. Por eso hace rato que no me compro una Biblia. Pero siempre es bueno que podamos armar nuestra biblioteca con material bíblico, ¿sí? Así que bueno, vamos a estudiar el libro de Colosenses a raíz de este bosquejo. Yo iba a armar mi propio bosquejo, pero se me ocurrió tomar el bosquejo que tiene la Biblia de estudio Ryrie, para que también todos podamos utilizar esta herramienta que tienen las Biblias de estudio. Si vos tenés una Biblia de estudio en tu casa, tenés un bosquejo diferente seguramente. Acá tengo al lado mío la Biblia MacArthur, la Biblia de MacArthur, Biblia de estudio, que también tiene un bosquejo de Colosenses, una introducción, pero es diferente al bosquejo que armó Ryrie, ¿no? Esto es de cada autor. Y vamos a dividirlo en 5 puntos. En primer lugar, la introducción. La introducción va a tener 3 subpuntos. El primero es saludos, segundo la gratitud por la fe de los colosenses, oración por el crecimiento de los colosenses, que eso lo vamos a ver el próximo domingo. El punto 2 es el Cristo exaltado, y menciona el carácter de Cristo y la comisión de Cristo a Pablo, ¿sí? O sea, lo que Cristo le había dicho a Pablo. En tercer lugar, el cristianismo exaltado, ¿no? Exaltado sobre la filosofía, sobre el legalismo, sobre el misticismo y sobre el ascetismo. En cuarto lugar, el llamamiento exaltado, las evidencias de nuestro llamamiento, las características de nuestro llamamiento, y dentro de las características de nuestro llamamiento vamos a ver en la vida cotidiana, en casa, en las relaciones entre ambos criados, en la oración, en el testimonio y en la conversación, ¿sí? Todos esos puntos vamos a ver. Y por último vamos a terminar cerrando el capítulo 4, desde el versículo 7 al versículo 18, con las observaciones finales de carácter personal, ¿no? Que ahí vamos a ver algunas historias, por ejemplo, la de un siervo que había dejado a su señor y cómo era tomado en ese momento el hecho de que una persona deje a su señor, digamos, algo así como un desertor, ¿no? Pero bueno, vamos a arrancar con la introducción, ¿sí? Tenemos 40 minutos a partir de ahora, así que vamos a aprovecharlo con todo, ¿sí? Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 8, ¿sí? Felicitaciones Héctor por el programa de ayer, muy lindo estuvo. Muchas gracias. Hasta Mechita estuvo metido ahí en el programa. No lo escuché, al final no lo escuché. Sí, hasta las 12 menos 10 por ahí estuve. Porque de Pero ahí ¿a qué hora lo pusiste a Mechita? Porque yo estuve desde las 10:30 hasta qué hora, hasta las No, las 8:30. 10:30, 11 por ahí. Casi en la última hora, porque Ah, en ya la me última estaba bañando. hora le di el espacio a los chicos ahí con la música para los Sí, chicos y todo eso. escuchamos Viper, escuchamos Leito Quepay, que es muy bueno, muy lindo. Sí. Bueno, abrimos nuestra Biblia entonces en Colosenses capítulo 1 y vamos a leer. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio,
que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo, para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿No? Bueno, hasta ahí la lectura de hoy, y vamos a dividirlo en dos puntos, ¿sí? Estamos en la introducción, y vamos a dividirlo en primer punto, los saludos. Qué importante que eran los saludos, ¿no? Porque mantenían un patrón, digamos, de repetitivo en las epístolas que escribían, ¿no? Por ejemplo, Pablo, en las 13 epístolas que escribe, saluda, por ejemplo, con gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Era un saludo muy común de Pablo hacia las iglesias, ¿no? Y vamos a iniciar en la introducción acerca de los saludos, a ver cómo Pablo comienza saludando a los colosenses. Acuérdense que los colosenses, por eso es importante conocer el contexto histórico también de la iglesia en Colosas, ellos no lo conocían físicamente a Pablo, ¿no? Dice capítulo 2, versículo 1, dice, y por todos los que nunca han visto mi rostro, ¿no? Entonces, entendiendo esto, fíjense que Pablo dice, es como que le pone la firma al principio, ¿no? Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Pablo menciona que por voluntad de Dios, él era apóstol de Jesucristo, ¿no? Él era apóstol de Jesucristo. ¿Por qué lo menciona a Timoteo? A ver, ¿alguien que se le ocurra? ¿Alguien que estuvo leyendo algo más? ¿Por qué menciona a Timoteo aquí? Porque Timoteo estaba con él. Muy bien, Jessy, acá está Jessy. Timoteo estaba con él. Pero ¿qué pasa? Timoteo estaba con él, y cuando estudiamos el contexto, en qué momento se escribió esta carta, estudiamos que Pablo estaba preso. Pablo estaba preso, y Pablo, según vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 28. Pueden anotarlo ahí en sus anotaciones porque me olvidé de escribirlo acá. Mirá lo que dice el versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Pablo estaba preso, pero se le dio un privilegio de vivir aparte, ¿no? Con un soldado que le custodiase. ¿Por qué decimos que Timoteo, por qué dice la Biblia que estaba Timoteo aquí con él? Mirá lo que dice el versículo 17. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres. Bueno, Pablo empieza una predicación en Roma. Estando preso, se le permitía recibir las visitas, ¿no? Recibir visitas. Por eso Timoteo estaba ahí con él. Y por eso Epafras también había ido a verlo y a comentarle, ¿no? Lo que estaba pasando en su congregación. Mirá lo que dice Hechos 16:1, para aquel que no lo conoce, a Timoteo, no lo escuchó nombrar.
aquel que no lo escuchó nombrar a Timoteo, mirá lo que dice Hechos capítulo 16. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Timoteo era un fiel siervo, ¿no? Y era un hijo en la fe para Pablo, un muchacho de buen testimonio que acompañó en el ministerio a Pablo, quien por precaución de los judíos que habían en las ciudades, dice el versículo 3, Pablo lo circuncidó, ¿no? Para respetar un poco la ley también de los judíos. Volvamos a Colosenses capítulo 1. Pablo le habla a los colosenses con dos palabras especiales, santos y fieles. Pablo, en primer lugar, les llama santos porque a pesar de estar en un lugar diferente a Jerusalén, por ejemplo, ellos formaban parte también de la iglesia de Dios. Dice que él les llamaba santos y fieles. Ahora, ¿por qué les llama así? Mirá lo que dice Primera de Corintios, no pierdas ahí Colosenses, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. Primera de Corintios 1, 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, mira, otra vez repite ese patrón, ¿no? Y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y en último lugar dice el versículo 3, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Otra vez repite el mismo patrón de saludo en esta epístola, ¿no? Pero fíjate lo que dice el versículo 2, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesús. Llamados a ser santos. Los colosenses, a pesar de que formaban parte de una ciudad que no era propia, digamos, de Israel, eran parte también del mismo cuerpo de Cristo. Y compartían, tanto los colosenses como Pablo, compartían el mismo Señor, ¿no? Dice el versículo 3, el 2, perdón, Señor de ellos y Señor nuestro. ¿Ves? Pablo les llama santos porque eran apartados de lo malo para Dios, pero también porque invocaban el nombre de Jesús en el lugar donde estaban. Y en segundo lugar, Pablo les llama fieles, que es una palabra que se utilizaba en ese momento para referirse a los cristianos, ¿no? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Ya completamos el punto 1A. Vamos con el punto 1B, que hasta ahí vamos a ver el día de hoy. El próximo domingo vamos a ver el 1C, ¿sí? El punto B del bosquejo nuestro es gratitud por la fe de los colosenses. Vamos a ver características que tenían estos hermanos en Cristo, características que sorprendían a Pablo y que Pablo respetaba o valoraba mucho, ¿no? Acerca de estos
hermanos, ¿no? Y eran 3 palabritas. Pablo empieza recordándoles, ¿no?, que los colosenses estaban en su lista de oración y destacó 3 aspectos que distinguían a estas personas. 3 aspectos. En primer lugar, la fe. En segundo lugar, el amor. Y en tercer lugar, la esperanza, ¿no? Mirá lo que dice 1:3. Colosenses 1:3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. 3 características fundamentales que tenían estas personas. En primer lugar, la fe. Ahora, ¿qué fe? ¿Qué fe era la que tenían los colosenses? ¿Qué fe es la que tenían los colosenses? Era la fe verdadera, la fe que salva, esa fe que hoy nosotros tenemos, la fe en Cristo Jesús. Mirá lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Román quiere salir en el video después del clase. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿sí? A todo aquel que cree. La fe, que era una de las características principales que Pablo destaca de los colosenses, era la fe que salva, la fe en el Señor Jesucristo. Acordate que estas personas vivían en una sociedad diferente a la nuestra. Tenés siempre esto presente, ¿no? El otro día mencionaba que Colosenses no fue escrito para mí, ¿no? Si bien la Biblia me enseña a mí, pero Colosenses tuvo un destinatario original, que fueron los habitantes o la iglesia que estaba en Colosas, ¿no? Acordate que la sociedad de ese momento era diferente a la nuestra. Lo que nosotros hoy damos por sentado o por entendido, ellos no lo tenían claro en ese momento. Por eso la necesidad de Pablo de escribir esta carta. Ahora, si hay algo que había seguro en estas personas es que la fe en Cristo era lo que les hacía salvo, ¿no? Aquel evangelio que tenía poder no solamente para el judío, sino también para el griego. O sea, no había una selección, digamos, específica, ¿no? Para el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús debía llegar a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo. Y prácticamente casi 30 años después de la muerte de Jesús, el evangelio se estaba expandiendo a todos los lugares del Imperio Romano también, ¿no? Entonces, la fe, esa fe que salva, era una de las características de estos hermanos de Colosas. ¿Cómo había llegado el mensaje de Jesús a estas personas? A través de Epafras, ¿sí? Su fundador y pastor de la iglesia. Mirá lo que dice Colosenses 1:7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Ves? Entonces, estamos viendo que... Perdón que se me... Ahí está. Estamos viendo las características que tienen los hermanos
en Cristo de Colosas. En segundo lugar, una de las características más importantes que tenían estos hermanos, ¿por qué decimos más importante? Ya vamos a ver en Corintios 13:13. Era el amor. No solamente tenían fe, la fe que salva, la fe en Cristo Jesús, sino que tenían amor. Una de las características más importantes en los hermanos en Cristo de Colosas, y que también tiene que ser algo nuestro, ¿no? Ellos aplicaban el amor por los hermanos tal como lo había enseñado Jesús. Mirá lo que dice Colosenses 1:4. Y del amor que tenéis a todos los santos. Amor a todos los santos. Hay una canción que estuve escuchando esta semana de un cantante de apellido Benavides, y habla acerca del amor de los hermanos, ¿no? Y él ilustra en la canción cuando Caín mata a Abel, y Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice, yo no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso tengo que velar por mi hermano? ¿No? Y la realidad es que a muchos somos así. ¿Acaso yo tengo que preocuparme por él? ¿No es él bastante grande para estar bien o para ocuparse de él? Así es a veces nuestra actitud. No era el caso de los colosenses, ¿no? Porque ellos aplicaban el amor por los hermanos, tal como lo había enseñado el Señor Jesús en Juan 13, ahí si buscamos, Juan capítulo 13, versículo 34. Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Una característica fundamental de la iglesia que tiene que tener hoy la iglesia de hoy, ¿no? Que tenemos que tener todos, aquellos que han depositado su fe en Jesús. Debemos tener esta característica, el amor por los hermanos, el amor por los que están en Cristo, ¿no? Tal como lo había enseñado Jesús. Ese nuevo mandamiento que nos dio, y el versículo 35 dice que los demás van a conocer que somos discípulos de Jesús por el amor que tenemos hacia los demás. El amor que tenemos hacia los demás, y en especial los hermanos en la fe, ¿no? Mirá lo que dice 1 Corintios 13, 13. 1 Corintios 13, 13. El capítulo del amor, ¿no? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, mirá, pareciera como que estuviera hablando de los colosenses, ¿no? Pero el mayor de ellos es el amor. El mayor de ellos es el amor. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, dice el versículo 1, o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. La característica fundamental que tenían los colosenses era el amor. El amor. Abundaban en fe, en esperanza y en amor. Pero el mayor de estos tres, como dice Corintios 13, 13, es el amor. Y en tercer lugar, algo que abundaba en ellos era la esperanza. ¿Sí? ¿Qué esperanza? La esperanza de la cual solo gozan aquellos que han creído en Jesús. Primera de Pedro 1, del 3 al 5,
Primera de Pedro, capítulo 1, 3 al 5, aquí nos habla acerca de esa esperanza que ellos tenían, esta esperanza que compartían en ese momento también, ¿no? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿No? La esperanza de que Dios iba a completar su obra, iba a darles la herencia que habían recibido a través de Jesús, la esperanza de que por el poder de Dios, a través de la fe, alcanzaban la salvación. Esto era una característica primordial también en los colosenses, que Pablo lo menciona en el versículo 4 y 5 del primer capítulo. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito acerca de Epafras, esta persona que fue la que se encargó de iniciar el ministerio ahí en Colosas. ¿Sí? Ya terminamos ya. No se me asusten. Rápidamente, 4 puntos acerca de Epafras. Dentro del grupo de creyentes de Colosas se encontraba Epafras, que era el fundador de la congregación. En primer lugar, el fundador de la congregación. En segundo lugar, un hombre que tenía tanto amor por su congregación que contó a Pablo los problemas que estaban teniendo y cómo las herejías de ciertas creencias se estaban apoderando y enfermando también a la iglesia, ¿no? Esto es lo que llevó a escribir la epístola. Muy bien, aquellos que han escrito el propósito del libro en el examen, excelente, excelente. Todos hemos entendido cuál es el propósito de la carta a los colosenses, ¿no? Se había encargado también de seguir predicando el evangelio que Dios le había puesto en su corazón a través del ministerio de Pablo en Éfeso, ¿no? Y ahora, si leemos Romanos capítulo 1, versículo 8, dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, ¿no? Porque el evangelio nunca fue para una revelación de cierto grupo de personas. El evangelio siempre estuvo preparado en el plan de Dios para alcanzar los confines del mundo, tal como lo dice Colosenses 1:6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, ¿no? Así como a todo el mundo. El evangelio siempre, siempre fue para alcanzar a todo el mundo, ¿no? No solamente él se había encargado de seguir predicando ahí en Hierápolis, en la Odisea, en Colosas, sino también se había encargado del fruto, ¿no? Del fruto que estaba llevando esta iglesia, había sido parte, ¿no? Del ministerio también de Epafras. Pablo había servido en Éfeso, de ahí salió Epafras, o sea, Epafras era fruto del ministerio de Dios en Pablo en Éfeso, y los colosenses eran fruto también del trabajo de esta persona, del ministerio que tenía Epafras, y de que seguían creciendo en el Señor, como dice el versículo 6, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, ¿no? Este hombre que se había propuesto edificar y seguir compartiendo el evangelio de Jesús, seguir evangelizando, seguir predicando el evangelio de Jesús, la fe que salva, este hombre fue el que Dios utilizó para corregir algunas cosas que había que corregir en ese momento en esta congregación, ¿no? Qué importante es cuando una persona se propone a completar la tarea que Dios le ha dispuesto, ¿no? Y colabora en el crecimiento de la iglesia.
es fundamental que entendamos esto como hermanos en Cristo, ¿no? Que nos sintamos identificados realmente con este grupo de los colosenses, con este grupo de hermanos en Colosas, ¿no? Características fundamentales como la fe, el amor y la esperanza. Esas tres características están en vos, están en mí. ¿Abunda una más que otra? La más importante es el amor. La más importante es el amor. El amor por los demás hermanos en Cristo. Y en último lugar, hemos visto hoy, en último lugar, la vida de este hombre que se desafió a completar el ministerio que Dios le había dado, ¿no? El poder evangelizar y predicar a todos los lugares donde él iba y los lugares que le rodeaban, ¿no? Vos estás predicando de Jesús en tu casa, estás predicando de Jesús a tus vecinos, estás predicando de Jesús a los demás afuera, ¿no? Realmente que podamos ser llevados por el Espíritu Santo a poder evangelizar, ¿no? A nuestra familia, en primer lugar, a nuestros hijos, que podamos asegurarnos de que ellos son salvos, en segundo lugar, que podamos asegurarnos o compartirles, porque sabemos que no es responsabilidad, no somos nosotros quienes convencemos de pecado a los demás, sino es el Espíritu Santo, es el que convence de pecado a mi esposa, a mí, a mis hijos, a mi familia, a los que me rodean. El Espíritu Santo es el que hace el trabajo, pero nosotros somos portadores del Evangelio de Jesús y debemos llevarlo a las naciones hasta el último lugar donde estemos. En el lugar donde Dios te ha puesto, Dios te puso por algo. Ahora, realmente que seamos desafiados, así como Epafras, ¿no? Que podamos ser desafiados a cumplir ese mandato, a cumplir ese papel que Dios puso en nosotros, en la iglesia, ¿no? Y que así de esta manera pueda ir la iglesia creciendo constantemente y que podamos crecer en amor, como habíamos leído en un principio, y que abunden estas tres cosas en nuestra vida: la fe que salva, no una fe en algo que no tiene sentido, una fe que salva, que también tiene que ver con una fe con conocimiento, ¿sí? Porque no se trata solamente de conocer, de creer, sino también de conocer realmente mi condición como pecador, mi situación como enemigo de Dios y aceptar su salvación, conocer realmente de manera profunda, ¿no? Que ya lo vamos a ver en la semana que viene, el desafío de la sabiduría espiritual y la inteligencia, ¿no? Que es la capacidad de acumular y organizar principios bíblicos, y la inteligencia es la aplicación de eso. De esa manera es como Dios quiere que nosotros vivamos, que abunde en nosotros también el amor y que abunde en nosotros también la esperanza, esa esperanza de la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que está guardada en los cielos para nosotros y que tiene tu nombre, si has aceptado a Cristo como tu Salvador. Así que damos por finalizado la lección de hoy. Espero que les pueda ser de bendición, espero haber sido claro. Si tienen alguna pregunta nos pueden dejar o me mandan un mensajito o lo dejan en el Classroom. Puedo hacer un video cortito explicando. Pero la idea es que todos seamos edificados en este estudio. Intentemos hacerlo los primeros días a las actividades, ¿sí? Anoche he recibido 4 exámenes, creo, así que yo sé que por ahí es medio complicado por el tema de los tiempos de cada uno, pero si lo pueden hacer antes es mejor para que podamos aclarar las dudas, ¿sí? Tarea para esta semana, ¿sí? Tarea para esta semana. No cuenta como el examen, ¿sí? El examen va a estar también esta semana, pero la tarea de esta semana va a ser memorizar desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Si te animás hasta el 8, excelente. Pero ¿cuál es la tarea? Tenemos que grabarnos,
¿sí? De manera horizontal, o sea, el teléfono así, no así, de manera horizontal, grabarnos un video, no vale leerlo, ¿sí? No vale estar mirando para el costado leyendo la Biblia. Nos vamos a grabar, porque estos videos vamos a subirlos a la página también, de manera de animar también a los niños que son los que mayormente estudian y memorizan, ¿no? Es importante que memoricemos las escrituras, así que tenés hasta el día jueves para presentar tu video ahí en el Classroom, de la memorización desde el versículo 3 hasta el versículo 6 inclusive, ¿sí? Si querés, puedes hacerlo hasta el 8. Esperen mi video porque vamos a cumplir todos. Yo también voy a cumplir. Así que el Señor les bendiga. Nos desafiamos a poder estudiar la palabra de Dios de manera responsable y a poder aplicarla también. Sí, Héctor. El primer capítulo de Colosenses, lo que hay que memorizar. Sí, Colosenses 1, 3 al 6. El 6 también, ¿sí? 3, 4, Ajá. 5 y 6. Son 4 versículos. Si te animás, Dale. 7 y 8 son 6 versículos. ¿Sí? Dale. Así que esperamos los videos. ¿Vamos a orar? Así terminamos con la grabación. Bueno, ¿oramos? Amado Padre Celestial, te damos gracias por este momento que hemos podido aprender un poquito más acerca de tu palabra, de este grupo de personas, Señor, que ocupaba un lugar importante en las oraciones de Pablo, aquellos colosenses que abundaban en fe, en amor y en esperanza, y de aquella persona, Señor, que también tú utilizaste que seguramente has utilizado a otras personas también en ese momento, pero lo estamos estudiando con Epafras, este hombre que se desafió, Señor, a poder cumplir el papel que tú le habías puesto en su corazón, Señor, de poder continuar predicando del Evangelio de Jesús, ese Evangelio que salva, no solamente al judío, sino al griego también, como lo dice Romanos 1:17. Señor, queremos pedirte que podamos aplicar esta semana lo que hemos aprendido en el estudio de hoy, y te pido que nos enseñes y continuemos, Señor, con el mismo entusiasmo y aún mayor, Señor, esta semana, para poder también desafiarnos a nosotros mismos, estimular a nuestros hermanos en Cristo a estudiar, y también a nuestros hijos, que ellos vean que sus padres también están participando de la memorización, que son desafiados al estudio bíblico constantemente, Señor. Queremos crecer, queremos que tu iglesia crezca, y para que la iglesia crezca tenemos que crecer nosotros, y para crecer nosotros debemos pasar tiempo contigo en intimidad, en una relación real, Señor, contigo, y eso es lo que queremos hacer en este tiempo, Señor. No importa lo que hayamos hecho anteriormente, o si no lo hemos hecho, Señor, sabemos de que tú hoy nos das una nueva oportunidad para glorificarte a través de nuestra vida, y que los demás, Señor, puedan conocer que somos tus discípulos, porque amamos, Señor, a nuestros hermanos en Cristo en primer lugar, y también a los demás que no te conocen, Señor. Te pido por cada una de estas personas que ha visto este video, que se ha conectado, que tú obres en sus corazones también. Cada uno tiene historias diferentes, situaciones diferentes que está atravesando. Así que, Padre, te ruego que obres en su vida, en su corazón, y que puedas, Señor, afianzar los conocimientos y, Señor, tu palabra en sus corazones, para que así también puedas darle crecimiento. Te agradecemos por todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hasta ahí el video de hoy.